Bueno, muy bien, le tengo que dar la bienvenida a la presidenta del Congreso, la congresista Mirta Vázquez. Nos vamos a enlazar a través del Zoom. Buenas noches, presidenta Vázquez, ¿cómo está usted? Bienvenida al programa. ¿Me escucha bien? ¿Cómo está, congresista? Le agradezco. Quiero revisar con usted un poco el tema de las vacunas y además para que la teleaudiencia también entienda cuál es la situación. Hay un cronograma ya de entregas. Vamos a ver el panorama y luego comenzamos a conversar porque usted ha dicho bien en su Twitter que no hay que bajar la guardia y que además hay que fiscalizar que en algún momento esto pues llegue a ser una vacunación masiva, ¿no? Vamos a ver el informe. Tras la llegada del primer lote de 300.000 vacunas al Perú y todo el proceso de vacunación al personal médico, le echamos un vistazo a la carrera hacia la inmunidad mundial frente al coronavirus. Hasta hoy van más de 130 millones de dosis administradas en todo el planeta. Más de 70 países ya han inyectado alguna dosis a su población. En el caso de África son 4 naciones que ya iniciaron su campaña de vacunación. En Asia ya suman 16. En América, países como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. Israel es el país que lidera el ranking mundial de inmunización con casi 2 millones de israelíes completamente vacunados. En Europa se ha dado luz verde únicamente a 3 vacunas, la de Pfizer, BioNTech, Moderna y recientemente la de AstraZeneca. En Latinoamérica, Chile toma la delantera. Tiene convenios firmados con los principales proveedores del mundo para más de 40 millones de vacunas. Se espera alcanzar el 80% de la población, es decir, unos 15 millones aproximadamente a fines de marzo. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud de Chile, a la fecha más de 600.000 personas ya han sido vacunadas. Son 664.702 personas son las que, según las cifras oficiales, ya están inoculadas, al menos con la primera dosis acá en Chile. Las vacunas Pfizer y Sinovac, la vacuna obviamente china que ha sido parte de los cargamentos que han llegado acá a Chile. Colombia inicia su jornada de vacunación entre el 18 y el 19 de febrero y ya tiene aseguradas más de 2 millones de dosis de la vacuna de Sinovac. La vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero. Ecuador tiene, al igual que nosotros, un doble reto entre la pandemia y las elecciones presidenciales que ayer se realizaron sin mayores inconvenientes. Son 6.228 personas que ya fueron vacunadas, una cifra que se pretende ampliar a más de 100.000 durante el primer trimestre de este 2021. Bueno, esa es la situación en el mundo y, congresista Vázquez, tenemos que detallar un poco lo que va a pasar en nuestro país de acuerdo a la información oficial. El 7 de febrero llegaron las 300.000 dosis de Sinopharm, se espera para el 14 las 700.000 restantes, ¿no es cierto?, que hace un total de 1 millón, pero se ha hablado de un acuerdo por 38 millones de dosis, ahí están más o menos los cuadros. Con Pfizer, hoy día la propia ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, le dijo a los congresistas que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores que se había firmado un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis, pero se espera para marzo 250.000 dosis, en abril 300.000 dosis, o sea, vamos a ir de, digamos, de pequeñas dosis en pequeñas dosis hasta tratar de completar los millones que necesitamos. Con COVAX Facility se está hablando de un primer trimestre de 117.000 dosis de Pfizer y luego de las 400.000 dosis de AstraZeneca. Y se está hablando también de un acuerdo de 13,2 millones de dosis. Pero lo cierto, congresista Vázquez, es que no tenemos la certeza de cuándo empieza la vacunación masiva. Y le quiero hacer esta pregunta a usted, que es la presidenta del Congreso. ¿Qué medidas van a tomar para justamente fiscalizar, para defendernos a los peruanos y para hacer posible lo que usted misma ha tuiteado, ¿no es cierto? Que este es el inicio y se ve con esperanza, por supuesto, que ya estén llegando las dosis, pero hace mucha falta para cantar victoria. ¿Qué decisiones han tomado en el Parlamento?
Sí, a ver, Milagros, en principio decir que efectivamente la llegada de este primer lote de vacunas en realidad es un avance, es importante, hay que valorarlo, pero también hay que tomar el tema de las vacunas en su debida dimensión. No olvidemos que las vacunas son solamente parte de una estrategia, que las vacunas no deben hacer que nosotros descuidemos otras medidas que tienen que ver con el tema de la prevención y la contención, donde está fallando mucho. Por ejemplo, ahora mismo seguimos necesitando camas UCI, implementación de los servicios básicos de salud en diversas zonas del país. Tenemos un problema con el oxígeno y esas cosas no se deben olvidar, porque todos somos conscientes de que el tema de la vacuna sí va a ser uno de los principales elementos para luchar contra el COVID, pero también estamos conscientes de que no se va a poder inocular a toda la población rápidamente, esto va a ser progresivo y mientras tanto, lo otro es que no tenemos que descuidar las otras medidas y eso incluye incluso medidas de contención que tengan que abordar, por ejemplo, cómo se atiende a la población desde el punto de vista económico, porque vamos a tener que seguir con medidas restrictivas. Y la gente, a la vez que le restringes algunas formas y algunas, digamos, las cotidianas, digamos, maneras de conducirse, mientras más la restringes, también tienes que darle ayuda económica porque si no la gente no sobrevive. Aquí en el Perú, con tanta informalidad, en realidad la gente tiene que salir a trabajar para comer en el día. Entonces, tenemos que aplicar una serie de medidas complementarias. Desde el Congreso, yendo un poco a tu pregunta, creo que tenemos un rol fundamental, el rol de fiscalización. En este momento tenemos que asumir un rol muy vigilante para que el plan de vacunación se cumpla estrictamente. Hay que mirar un poco que se cumplan las prioridades, porque en este momento, como no hay vacunas para todos, hay que priorizar al personal que está en la primera línea, digamos, de esta situación de enfrentar la pandemia, pero también tenemos que estar muy vigilantes porque ahora mismo hay que evitar que se produzcan mercados negros, que las vacunas lleguen, digamos, a quienes tienen que llegar y que no haya una suerte de tráfico que en otros países también se está viendo. Sí, se ha Hay todo un denunciado. tema que en realidad se tiene que vigilar y contener, ¿no? Hay un conjunto de cosas que hay que asumir además a largo plazo, porque esto no se va a ir pronto, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener presente. ¿Y siente usted, bueno, después de la presentación de la primera ministra, después de las explicaciones de la propia ministra del sector, de la doctora Macetti, que el gobierno del presidente Sagasti está enfocado en una línea positiva para la contención, porque la gente está desesperada y usted, que es una persona con mucho contacto, sobre todo con las poblaciones vulnerables, lo tiene muy claro. La he estado leyendo y escuchando en sus declaraciones. O sea, creo que todos los peruanos de bien, por supuesto, que reconocemos este primer esfuerzo, pero mientras las vacunas no llegan a ser masivas, Presidenta Vázquez, la gente se está muriendo. Y las cifras son tenebrosas. SINADEF acaba de decir que son más de 90.000 personas las que han muerto por el COVID-19. Siguen pidiendo oxígeno a gritos, siguen rogando por camas UCI. Y entonces, ¿usted cree que la gestión de Sagasti está por buen camino en el terreno de la contención o cree que hace falta más esfuerzo? Miren, yo creo que en este momento hay que ser críticos, pero también propositivos y hay que abonar a que la política que se está asumiendo se mejore. Yo creo que la gestión del Ejecutivo está tratando de ser lo más, digamos, adecuada posible desde su óptica, ¿no? Ellos están tratando de contener las emergencias, mirar las cosas más urgentes, pero yo lo he dicho de manera muy sincera y honesta, se los dijimos incluso en varias reuniones, hay que mirar esto como un plan integral, porque es verdad que hay que en este momento responder a las urgencias, qué sé yo, buscar las camas UCI, en este momento habría que buscar un plan más eficiente para conseguir el oxígeno y no solamente estar invocando a los privados para que puedan donar el oxígeno. Creo que hay que asumir planes mucho más decididos
Y creo que hay que mirar esto como una estrategia más compleja. Hemos insistido nosotros, por ejemplo, en el tema de hay que tener un plan de cómo contener el aspecto económico de la gente que en este momento, ¿por qué no cumple las medidas? No es porque no se le dé la gana, sino porque realmente no le está llegando ninguna ayuda económica. Claro, El bono que está anunciado recién va a empezar a ser repartido a partir del 14 de febrero y entendemos todos los problemas que puede haber, digamos, a nivel burocrático, pero la gente tiene que comer, ¿verdad? Correcto. Y entonces, nosotros, por ejemplo, hemos estado insistiendo mucho de asistan a las ollas comunes. Las ollas comunes son la alternativa más eficiente en este momento. Ajá. Todavía nosotros sentimos que falta ahí generar una política real de asistencia para estas alternativas comunitarias, porque ahora también la ministra es verdad que está invocando a los privados para que puedan asistir a las ollas comunes, pero esto tiene que incorporarse como una política, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos complementarios que creo que todavía faltan ajustar y ahí tenemos que abonar desde diferentes sectores para que esto se aborde, digamos, ¿no? Más claro. que una crítica destructiva, tiene que ser, creo que hay que aportar para que esto mejore, ¿no? Yo entiendo, y se trata de que todos tenemos que poner el hombro, pero también tenemos que exigir, porque, a ver, el presidente Sagasti está invocando a los empresarios privados que han querido ayudar desde el inicio, presidenta Vázquez, y eso queda claro con este impasse que hubo en el gobierno de Vizcarra por el tema de oxígeno entre Sauder y la propia presidencia del Consejo de Ministros. Pero ahora no se supone que tenemos una ley general de salud, o sea, si en un estado absoluto de emergencia, ¿no se supone que tienes que dejar de invocar y más bien decidir? Sí, esa es una cosa en la que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que más allá de la invocación al privado, hay que imponerle una responsabilidad. Y no es verdad que no podamos imponerle esta responsabilidad a los sectores empresariales, por ejemplo, porque hay un aspecto que se llama responsabilidad social empresarial. Sí, claro. Y además tenemos esta ley que tiene que ver con el tema de salud pública, de la cual podría el Estado echar mano. Y miren, en este momento, por ejemplo, las grandes empresas, sobre todo mineras, todas producen oxígeno, pero oxígeno industrial. En este momento tendríamos que generar un mecanismo para que se vieran obligadas estas empresas que también han aprovechado mucho de los recursos de este país a aportar justamente y a poner a disposición estas plantas que producen oxígeno industrial para que produzcan oxígeno medicinal. Estamos en una situación de catástrofe en el país y creo que ahí hay que salir con mucha más firmeza, creo yo, para solucionar un problema tan álgido. La gente se está muriendo en sus casas, en la puerta de los hospitales. Claro. No podemos y están necesitando oxígeno. Vamos a ir a la pausa. El artículo al que se refiere la presidenta del Congreso es uno solo y que está en la Ley General de Salud. En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de los recursos médicos asistenciales. Eso tiene que ver con el oxígeno. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Después de la pausa regresamos. Hay mucho más que conocer y discutir con la presidenta del Congreso. Ya venimos. Estamos entrevistando a Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, y entonces solo para concluir con lo que usted estaba mencionando en el segmento anterior, debo entender, congresista Vázquez, que usted le pide más firmeza al presidente Sagasti a la hora de solicitar oxígeno. Yo creo que le pido al Ejecutivo que evaluemos todas las medidas en las que los actores en nuestro país, especialmente los actores que tienen la posibilidad, cumplan con una responsabilidad social frente a una catástrofe y que lo primero que cautelemos en este país sea la vida y la salud de cada peruano. Ahora, la empresa privada estuvo muy conectada y me acuerdo que estaba muy dispuesta a donar incluso oxígeno en la primera ola. Recordará todos los contratiempos que se tuvo con Vizcarra. ¿Siente que no están en la misma disposición en esta segunda ola? Yo creo que eran escenarios diferentes. En la primera ola, la mayoría de estas empresas
minero-metalúrgicas, por ejemplo, estaban paradas por el tema del confinamiento. Entonces, era como más fácil que pudieran poner a disposición sus plantas de oxígeno, etcétera. En este momento las empresas están operando, entonces creo que están priorizando también su producción. No decimos que paren la producción, pero creo que cada una debería tener una cuota obligatoria de producción de oxígeno medicinal y que eso sería pues una forma de colaborar de manera eficiente con la población peruana y no colaborar porque nos estén dando un beneficio como si fuera algo, digamos, caritativo. Ahí otra vez repito Claro, es un parte tema de de la responsabilidad social. Correcto. que tiene que además tomarse en cuenta de acuerdo a la ley de salud también que tienen que cumplir, ¿no? Claro, ahora, muchas mineras no pararon, esa fue una de las críticas a Vizcarra, pero también creo, no sé si usted estará de acuerdo, Presidenta, que ha rebasado, ¿no? Que esta segunda ola, además con variantes, hay serios problemas en la transmisión, es más rápido, es más peligroso y quizá no hemos estado preparados lo suficientes. Le quiero hacer una pregunta muy directa, porque usted acaba de decir, ha hablado sobre la urgencia de ayudar económicamente a la gente, porque la gente que está en la calle es gente que necesita comer y no ha recibido su bono. Eso está claro. ¿Usted está de acuerdo con una ampliación de la cuarentena? Miren, si eso tiene que pasar por una evaluación técnica del Ministerio de Salud. Ya. En este momento hemos pasado ya, estamos a mitad de la cuarentena, habría que evaluar cuánto esto está funcionando y también por qué no está funcionando, ¿no? Creo que si seguimos ampliando una medida de esta naturaleza, es irreal que la podamos extender sin tener el soporte necesario, el soporte económico, porque la gente de este país tiene que salir porque necesita comer, ¿no? Este país tiene que salir porque necesita comer, ¿no? Lo que me están diciendo en el interno y me están escribiendo mucho por lo que usted acaba de declarar es que la Sociedad Nacional de Industrias ha donado plantas enteras de oxígeno hace meses y que aún no se instalan, que no es culpa del sector privado, sino que es básicamente parte de la ineficiencia del Estado. Es interesante esa aseveración, porque si las plantas están en algún lugar y no se quieren instalar, entonces, claro, sería responsabilidad del sector estatal y hay que mirar dónde están. Yo creo que sería bien importante si nos dan los datos de dónde están. Yo no sé de plantas que estén sin instalar, más bien sabemos de que hace falta, que las pocas plantas que se donaron están incluso funcionando y han rebasado su capacidad. Ajá. Entonces, es interesante que nos pasen ese dato. Nosotros como legislativo estamos en la capacidad de fiscalizar ese tipo de situaciones. Correcto, entonces está ya el puente establecido. El tema, también quería preguntarle por este cronograma, ¿no es cierto? Se ha empezado a discutir y ahí está, si lo podemos poner a pantalla completa también para que la presidenta del Congreso pueda reflexionar sobre esta campaña nacional de vacunación en las redes. Por supuesto, hay discusión de todo tipo. Presidenta Vázquez, bueno, está la primera fase, que queda claro, ¿no es cierto?, que estarán todas las personas del sector salud, las Fuerzas Armadas, la policía, la Cruz Roja, los bomberos, etcétera, estudiantes de salud también y miembros de mesas electorales. Y en la segunda fase están los adultos mayores de 60, las personas con comorbilidad y comunidades nativas, indígenas, el INPE y los privados de su libertad. Estamos hablando de los internos. Entonces hay una crítica. Bueno, en la tercera fase está usted, estoy yo y están todos los jóvenes del Perú, ¿no? Que no sé cuándo vamos a ser vacunados, congresista Vázquez, pero la crítica o los comentarios tienen que ver con los adultos mayores, que dicen, a ver, no se considera justo que estén en la segunda fase, que ellos deberían de estar también en la primera, porque básicamente están encerrados hace más de un año, ¿no? Casi un año van a cumplirlo, no pueden salir, son personas absolutamente vulnerables y deberían de estar considerados en esa primera línea roja. ¿Qué piensa usted de este cronograma y qué piensa básicamente de los adultos mayores?
Entiendo que en el cronograma se han tenido en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, que es este grado de vulnerabilidad que tiene y de exposición que tiene la persona para, digamos, poder contagiarse. Por eso es que en la primera fase está todo el personal de salud, el personal de las fuerzas armadas, policiales, etcétera, ¿no? Y eso también tiene otro factor complementario, que es justamente la disposición de la cantidad de vacunas. No nos llegan en un solo lote la cantidad suficiente y entonces hay que establecer una prioridad sobre todos aquellos que igual son importantes, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que la disposición de la vacuna en la primera fase no es mucha, entiendo que por eso se ha puesto, por ejemplo, a los adultos mayores en una segunda fase. Y ahí viene toda una crítica, porque incluso dice, ¿por qué los presos tienen que estar en el mismo rango que los adultos mayores? Fíjense, hay muchas poblaciones vulnerables en nuestro país y parte de las poblaciones vulnerables son también las personas privadas de su libertad y no solamente por los contagios que se han producido al interno y no han tenido capacidad de salvar vidas dentro de los penales, ha muerto mucha gente privada de su libertad y la gente privada de su libertad también tiene derecho a la vida, ¿no? Y eso ha generado no solamente un impacto sobre los internos, sino mucho personal del INPE, policías, gente que trabaja ahí, incluso personal asistencial de salud murieron en la primera ola porque justamente era un sector donde no había capacidad de tomar otras medidas para poder protegerlos, ¿no? No podían aislarlos, no podían tomar otras medidas. Entonces, fíjense, pero hay que tener en cuenta... Pero lo cierto es que en otros países, y creo que, no sé si lo tenemos todos muy claro, congresista Vázquez, es que los ancianos, los mayores de 70, siempre son prioridad, ¿no? Y acá están en la segunda fase. Y bueno, levanto mi voz en la defensa de todos los abuelos, de todas las personas mayores que literalmente están encerradas en sus hogares, ¿no? Pero bueno, no sé si en algún momento se cambiará esta decisión. Lo otro que me preocupan varias cosas, pero a ver, el cronograma de AstraZeneca, ¿no? Porque en efecto el presidente Sagasti ha informado que por el acuerdo con COVAX Facility tenemos 400.000 dosis de... ¿Perdón? Perdón, discúlpame, Rolo, el ruido del lapicero. 400.000 dosis de AstraZeneca y hay un acuerdo de 14 millones de dosis, pero ahora nos viene información, congresista Vázquez, de que Sudáfrica, por ejemplo, acaba de suspender su campaña de inoculación con la vacuna de AstraZeneca porque se han generado demasiadas interrogantes en torno a su efectividad con las nuevas variantes. Entonces, se va a hacer en eso, digamos, se va a pedir, no sé, esta es una noticia preocupante, que incluso el presidente de la OMS está absolutamente preocupado, ¿no?, por esta decisión del gobierno sudafricano, pero a nivel de Congreso, sí me gustaría saber qué se va a hacer para, van a pedir que no sé, pues que la jefa de la vacunación de nuestro país explique así con detalle, punto y coma, cómo se va a fiscalizar, porque el otro día preguntaba, ¿quién nos defiende, presidenta? ¿Quién defiende a los peruanos que no han sido vacunados, que no tienen oxígeno, que no tienen camas UCI y que se están muriendo? La fiscal de la Nación no se sabe dónde está, ahora ha pedido que también se vacunen a los fiscales. El defensor del pueblo, bueno, el defensor del pueblo tiene una función declarativa, pero no sé si le van a hacer mucho caso, igual está preocupado. Pero a usted sí le pueden hacer caso, porque usted sí es presidenta de un poder. Entonces, ¿qué garantía nos da, señora Vázquez, a los peruanos de que nos van a defender? Sí, es una pregunta muy importante, creo, Milagros. El Congreso, en esencia, es la representación de todos los sectores del país, ¿no? Y nosotros tenemos una obligación doble. Y esta obligación doble es, por un lado, fiscalizar que se cumpla hacia afuera el plan, digamos, de vacunación, que las vacunas lleguen a quien debe de llegar, que no se produzca ningún mercado negro, etcétera. Pero también tenemos que hacer una fiscalización sobre la gestión,
Y ustedes han sido testigos, por ejemplo, la semana pasada cuando hubo este cruce de información que a nosotros nos preocupó mucho y hablaban de que las vacunas finalmente no iban a llegar y no sabían cuándo llegaban. El Congreso rápidamente reaccionó y pedimos que los ministros se presentaran para que nos contesten y para que nosotros podamos realmente saber qué es lo que estaba pasando. A raíz de eso también se hizo una serie de gestiones rápidas y por eso es que las vacunas han podido llegar el día de ayer. Entonces yo creo que el Congreso sí está muy atento a estos temas, yo creo que vamos a estar siguiendo muy de cerca y seguro que llamaremos a los funcionarios competentes y no con el ánimo de perturbar, con el ánimo con el ánimo de que todos necesitamos saber, correcto. Y ejercer una función que nos corresponde, ¿no? Correcto. Fiscalizar Me ganó el tiempo. Le pido, por supuesto, una segunda parte para conversar básicamente de política, pero sí le tengo que preguntar por este tuit de la congresista Cecilia García, ¿no? Que ha dicho que la presidenta del Congreso ha comprado 130 celulares solamente para que los congresistas registren su asistencia, como si no tuviéramos celulares para registrarnos y realizar nuestras votaciones, y todo esto en medio de una pandemia que está dejando de hambre a millones de peruanos. ¿Tiene algo que decirle a la señora García? Yo tengo algo que decirle a todo el país. Y lo que le tengo que decir a todo el país es que desde que empezó mi gestión, nosotros básicamente estamos incluso trabajando al lado de un equipo de la Contraloría General de la República que pedimos que se nos asigne y se nos destaque para que pueda vigilar cada una de nuestras acciones. Y así lo estamos haciendo. Yo tengo que anunciar ahora, Milagros, que estamos implementando el nuevo mecanismo de votación para el Congreso. Hasta ahora ustedes lo que han visto en el Parlamento es que estamos con una votación que realmente nos genera serios problemas. Nos genera nos lleva cada 2 horas más o menos cada votación. Sí, es bien desordenado. Lo terrible de eso no solamente es que nos lleve el tiempo y perdemos horas de debate, etcétera, y efectivamente cada hora significa también dinero invertido, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo peor, Milagros? Que lo que hemos visto todos estos meses es que con esta votación incluso se promovían una serie de procesos que no son correctos, porque mientras la gente iba votando, se iban produciendo una serie de negociaciones y todos los peruanos han visto cómo muchas veces al votar leyes, mientras unos votaban, los otros cambiaban. Sí, iban cambiando votos, el otro. ¿no? Iban cambiando. Ahora se acabó, porque nosotros estamos implementando un mecanismo y por eso se han adquirido unos celulares, además que no son de última generación. Son celulares donde se puede registrar la votación de manera rápida, que nos va a ahorrar tiempo, ya no va a haber negociaciones. Y además, Milagros, fíjate una cosa, que con la cual quienes nos están acusando de que estamos gastando, se van a chocar. Nosotros tenemos justificado que no solamente este gasto sale de algo que ya estaba previsto. Se había previsto con la mesa anterior que se iba a comprar iPads a los congresistas, que no eran necesarios. Nosotros hemos anulado esa compra y en lugar se han comprado estos celulares, con lo cual hemos reducido el gasto y se va a mejorar el sistema de votación. Entonces, me parece que no haya de sectores que además están tratando de deslegitimar y que responden a todo el avance que nosotros estamos haciendo, sobre todo en la lucha anticorrupción. Bueno, muy bien, gracias por la aclaración y ya acaban de escuchar a la presidenta Vázquez, ya no van a haber acuerdos o anticuchos debajo de la mesa y la votación va a ser inmediata, porque dicho sea de paso, las votaciones, y para quienes estamos revisando siempre al Parlamento, son lentas, más raras y caóticas. Bueno, me ganó el tiempo, gracias señora Vázquez, me voy a la pausa.